Hablemos del vampiro que marcó una generación. Hablemos de Edward. No, ¿cómo Crepúsculo? No. Reescribí el guión, no. Vamos de vuelta. Hablemos del vampiro que marcó una generación. Hablemos de Blade. Blade, de 1998. Blade nace vía cesárea en el hospital donde su madre había ingresado momentos antes de urgencias por una herida en el cuello. Spoiler, la mordió un vampiro. Debido a la mordedura que sufrió su madre, Blade nace siendo un vampiro superior a los de su raza, pues posee sus habilidades sin ninguna de sus debilidades, excepto la sed de sangre humana. Blade vivió muchos años huérfano en las calles alimentándose de mendigos hasta que fue encontrado por Whistler, un cazavampiros humano que lo acoge, lo cría y desarrolla para Blade un suero sustitutivo de la sangre humana. El chico crece y asume la misma guerra contra los vampiros de su mentor porque está decidido a dar caza al vampiro que atacó a su madre poco antes de nacer él. Fantástica Blade 1, me encantó. Una película muy buena que tiene muy buen ritmo desde el inicio porque consiguen hacer una introducción de 10. Una introducción que es una clase de cine, una clase de cómo introducir tu película y tu personaje desconocido para el público general. Esto ya lo comenté en otro de mis vídeos, no recuerdo cuál. En ese vídeo estaba referenciando la película de Deadpool 1 de cómo sí se introduce un personaje que nadie te conoce previamente. La mejor manera de hacerlo es empezar tu primera película mostrando todo el potencial que tiene tu personaje. Con Deadpool vemos que lo hacen con un presente muy avanzado en la historia y después hacen un flashback y te cuentan cómo llegó hasta ahí. Es una manera de hacerlo. Y con Blade lo que hacen es empezar la película con un personaje hecho y derecho, con un personaje que en su propia historia está muy avanzado, aunque la historia de la película todavía no comenzó. En la introducción establecen los poderes y las habilidades que tiene Blade, te muestran el tono de la película y te dan un vistazo de cómo funciona el mundo de los vampiros en el universo de Blade. Perfecto, perfecto. Encima dura 10 minutos, ¿qué más se puede pedir? La historia está muy bien, es una clásica historia de película de vampiros donde el protagonista es un cazavampiros. Está bien contada, además a mitad de película o 3/4 de película tiene un giro de guión muy bueno, por lo menos a mí me gustó mucho y me sorprendió porque no me lo esperaba, y eso que ya me había visto la película hace años, pero no me acordaba para nada de esa parte. Y justamente con ese giro de guión, que es un golpe dramático muy fuerte, o debería ser un golpe dramático muy fuerte para el personaje, en este momento y en otro momento más adelante donde se revela un zombie, es donde encuentro el único fallo que le veo a la historia, a la trama en esta película de Blade 1. Y es que los momentos emotivos los hacen muy acelerados. Es muy breve, el personaje se entera de la gran revelación, ¡pam! Y pasamos a otra cosa. No pasa nada. No le voy a pedir una película de acción que sea muy dramática con actuaciones entregadísimas, pero si en estos dos momentos, que fue por poner un ejemplo, en esos dos momentos citados, se hubieran detenido un poco más a mostrar el impacto que genera lo que está ocurriendo, porque es algo dramático, en el personaje que lo vive, tal vez hubiéramos tenido una película top en lugar de solo una película muy buena. La banda sonora está muy bien, cada vez que la ponen me transporto a cuando jugaba a Tekken 3. Funciona muy bien con Blade. En cuanto a los personajes que vemos en la película, para mí tenemos un protagonista que es Blade y todos los demás son personajes de apoyo o del protagonista o personajes de apoyo del antagonista. No veo que tengamos personajes de reparto, y eso a cualquier película, aún a una película de acción,
le baja un poco el realismo y el impacto para el espectador de lo que va a ocurrir o de lo que el espectador ve que va sucediendo. Porque como todos los personajes son llanos, no tiene por qué ser genérico, pero son llanos, no sabemos mucho de ellos, no nos importa mucho qué es lo que quieren hacer, solo están ahí con el propósito de acompañar narrativamente o para lo que se lo necesite puntualmente en favor del antagonista o en favor del protagonista, no nos importa demasiado lo que ocurra o lo que quieran conseguir estos personajes. Eso pesa en contra en cualquier película. Aún así, los personajes de apoyo funcionan bien, especialmente la doctora, que es ese típico personaje que sirve para que algún otro personaje le cuente cómo funciona el mundo, le cuente quién es Blade, le cuente qué le pasa a Blade, cuál es el objetivo de Blade, la historia de Blade, y eso realmente se lo está contando al espectador. La doctora es ese tipo de personaje de apoyo. Las coreografías de pelea son buenas, para mí ocupan el segundo lugar en la trilogía, por detrás de Blade 2 y muy por encima de Blade 3. No obstante, la pelea final es así, es mediocre. Y la culpa es del actor que interpreta a Deacon Frost, que es el villano de esta película. Porque tiene una actuación muy mediocre. Yo creo que el actor lo intenta, pero no le sale. No impone en ningún momento, no consigue asustarte. Y sí que se comporta como malo y sí que tiene un tono y una actuación y todo lo que el personaje va a hacer va de acuerdo, está armonizado con la figura que pretenden venderte de él, pero yo no la compro. Para mí a este actor le faltó presencia en pantalla, tanto en la hora de pelear contra Blade, como también presencia para poder dominar la escena cuando vos estás siendo el protagonista de la misma. No lo consigue, siempre brilla más el que lo está acompañando a él. Por todo esto, a Blade 1 le pongo un 7. Y me van a perdonar, no sé ustedes cómo lo ven, déjenmelo en comentarios, pero a mis ojos, la saga de Matrix está fuertemente inspirada en Blade 1 en el diseño de personajes y la ambientación de algunas locaciones. Estéticamente hablando y siendo justos, las similitudes son notables. Por ejemplo, el amor por los lentes o las gafas de sol lo empleó primero Blade. Neo en Matrix 2, Matrix Recargado, viste muy similar a Blade con ese saco largo, barra chaqueta, barra gabardina. Las coreografías de combate en Matrix son muchísimo mejores que en Blade, pero beben mucho de Blade 1. Incluso hay una pelea muy parecida en ambas películas, Matrix 1 y Blade 1, donde tenemos fuerzas de seguridad armadas hasta los dientes, vistiendo uniformes negros, situados en un vestíbulo con columnas, aguardando al protagonista que saldrá del ascensor. Véanme, mírenlo, si no quieren verse las pelis, mírenlo en YouTube, búsquenlo. Ojo, esto no es ni una queja ni una acusación hacia nadie. Solo quiero compartirles estos datos que me parecen interesantes porque durante muchas partes de Blade 1 me la pasé diciendo ¡Ey! Esto es de Matrix. Ah, mirá, como en Matrix. Y después de ver la película, revisé las fechas y era al revés. Blade 1 fue antes que Matrix. Blade 2. Blood Hunt. Blade es famoso entre los de su raza por haber acabado con la vida de Deacon Frost y, confiando en sus habilidades de cazador de chupasangres, una sociedad noble y secreta de vampiros lo recluta para que extermine a un nuevo tipo de vampiro que amenaza la seguridad de hombres y vampiros porque ataca e infecta a todos por igual. Para ayudarlo en su misión, la sociedad secreta de vampiros le proporciona un equipo de asalto a Blade, conformado por vampiros que entrenaron durante 2 años para matar al mismísimo Daywalker, a Blade. Esta alianza, más endeble que hilo de plastilina, descubrirá que el nuevo vampiro es una mutación, una evolución del virus original. Y acá voy a hacer un paréntesis para explicar que en el universo de las películas de Blade uno puede nacer vampiro siendo un vampiro pura sangre o puede ser convertido y ser lo que llaman un mestizo. Si un vampiro pura sangre o mestizo muerde a un humano, lo infecta con el virus vampiro. Por lo tanto, en este universo de películas, el vampirismo es un virus, es una enfermedad.
cierro paréntesis, y guiados por Blade, buscarán la forma de erradicarlos por el bien de ambas razas. En Blade 2 la intro es buena o muy buena sin ser excelente como es en Blade 1. Lo que más mejora respecto a Blade 1 en Blade 2 son los personajes. La actuación del protagonista Wesley Snipes y su interpretación de Blade encaja mejor porque en esta segunda película la hizo más relajada, hizo una interpretación más relajada, y eso permite que las muecas cómicas típicas de Wesley Snipes encajen mejor con su personaje porque vemos su personaje menos serio y menos tenso. Digamos que gracias a haber bajado la intensidad en la interpretación, que no sea tan austero este Blade en Blade 2, Wesley Snipes pudo sacar un poquito más de su repertorio cómico, un poquito y sin salirse del papel, lo mantuvo bien a raya. Porque es lo que un hombre hace. En esta película también vamos a encontrar personajes de reparto y personajes de apoyo, lo cual es una subida de nivel respecto a Blade 1. Entre los personajes de reparto destaco a la que creo que se llamaba Nyssa, que es la vampira hija del vampiro ancestral, porque comparándola con el personaje de apoyo que era la doctora, que ahora no me voy a acordar el nombre, esta sí es más importante en la acción y tiene incluso una incidencia real en la historia. Es mejor personaje que el de la doctora que vimos en Blade 1. El otro personaje que destaco, y bueno, siempre se destaca por sí solo, es Ron Perlman, por ser una contraparte de Blade con una interacción entre ambos muy divertida de ver. Sobre los personajes de apoyo, no mucho que decir, más allá de que son varios y eso aporta entretenimiento. En Blade 2 la historia está igual de bien contada que en Blade 1, y aparte de los personajes de los que ya hablé, el otro aspecto que mejora respecto a Blade 1 son las coreografías de combate. El giro de guión con el topo estuvo bien, sin embargo les quedó mejor en la 1. Pero se agradece que, aunque es una película de acción y la trama no importa más allá de que cumpla, sí intentan tener preparada alguna sorpresa para el espectador, alguna sorpresa que no sea todo acción y lucha y peleas y sangre y vampiros, sino alguna cosa en la trama que sea interesante. Eso se agradece, yo siempre lo voy a agradecer. El antagonista me gusta muchísimo más que el de la 1, de quien ya me quejé. Este de la 2, todo lo que le critiqué a la 1, el de la 2 sí lo tiene. Este sí te mete miedo todas las veces que sale, sí parece un rival digno físicamente hablando para Blade, porque de artes marciales no sabrá nada, pero sí tiene como más intención, más pasión, más veracidad cada vez que mete un golpe. El otro era como un actor muy figurita, muy de otro tipo de películas. Este sí es un buen villano para una película de acción. El de Blade 2 me refiero. El desenlace es cumplidor, la pelea final es la mejor de la trilogía. Y nada más, el cierre está bien, armonizado con el tono que vimos en Blade 2. Vi por ahí que Blade 2, o que la opinión general es que Blade 2 es mucho mejor que Blade 1. Para mí no. Yo a Blade 1 le puse un 7, a Blade 2 le pongo un 7,5. Porque Blade 1 es muy buena, de verdad que es muy buena. Y Blade 2 le saca eso, 4 cositas donde la supera, pero no es algo tremendo. ¿Temes a la muerte? Yo puedo ofrecerte una escapatoria. Solo tienes que suscribirte. Blade Trinity. Blade continúa su solitaria y encarnizada lucha contra los chupacuellos junto a un Whistler que cada vez ve más acusada su vejez. Durante una persecución, Blade cae en una trampa matando a un humano que fingía ser vampiro, y esa imprudencia fue captada en vídeo y reproducida en todas las cadenas televisivas del país. Este ataque a la imagen pública de Blade
provoca su detención y la pérdida, el fallecimiento de su mentor a manos del FBI. En la sala de interrogatorios, algunos de los policías se revelan como familiares, que son estos humanos que trabajan para vampiros esperando ser convertidos algún día. Estos familiares trabajaron en conjunto con un grupo organizado de vampiros contra los que Blade se enfrenta desde hace tiempo. Débil por la falta de suero tras un día en comisaría y con Whistler muerto, parecía el final del Hombre Araña. Sin embargo, en el momento en el que aparecen frente a Blade los personajes que idearon su detención, irrumpen también en la sala de interrogatorios dos jóvenes cazadores de vampiros enviados por el mentor de Blade antes de fallecer. Ellos liberan a Blade y se lo llevan a su escondite, donde le cuentan que el grupo de vampiros al que se enfrentan despertó a Drácula y que era imperioso que aunaran fuerzas a fin de derrotar a los villanos. Blade, con mucho recelo, accede a colaborar con los cazavampiros para derrotar a Drácula y a todos sus descendientes chupacuellos gracias a un virus matavampiros que desarrolló la científica del equipo de esos cazavampiros. ¿Lo conseguirán? Blade 3 sí que patina. Esta peli sí que podemos decir que como peli de Blade es mala. Como peli de acción cumple, como peli de Blade es mala. En el vídeo de Mad Max yo había dicho que la peli 3 de Mad Max era una buena peli de acción y aventuras, pero se salía de la expectativa que uno tenía con Mad Max. Pues en Blade 3 pasa lo mismo. El tono no es el mismo por momentos en la película que el que supieron tener Blade 1 y Blade 2. ¿Se acuerdan lo raro que es el personaje de Ryan Reynolds en la película 1 de Wolverine? Pues resulta que esa no fue la primera vez que pasó. Ya tenían un antecedente con Blade Trinity y aún así lo volvieron a hacer igual de mal en Wolverine. Ryan Reynolds va a triunfar y la va a romper en una película que sea comedia de acción, pero no en una película de acción, porque aunque Blade 2 sí tenía elementos de comedia con Ron Perlman y Wesley Snipes, no se sentía en ningún momento una película cómica o una película que quisiera hacerte reír. Se sentía como una película que tenía algún escape cómico como aditivo, como minúsculo acompañante al tono de la película, al tono de las actuaciones. Pero es muy incómodo de ver en la película de Blade Trinity desde el momento en que llegan a la guarida de los cazadores de vampiros humanos. Desde ese momento hasta que raptan a Zoe y al personaje de Ryan Reynolds, que era Hannibal King. Desde que encuentran el escondite hasta que raptan a la nena y a Hannibal, es incomodísimo de ver porque vos decís, ¿pero quiénes son estos payasos? Una cosa terrible. Una cosa terrible. Y no solo Hannibal King con Ryan Reynolds, sino los villanos, el trío de villanos, los dos hermanos vampiros y el otro grandote musculoso, son villanos de una película de Solo en Casa, totalmente sacado de lo que debería ser Blade. Dan actuaciones más propias de una versión Scary Movie de Blade que de la tercera película de la trilogía de Blade. Y ya con eso, pues obviamente el público te va a destrozar, la expectativa de tu película cae en picado y cuando termine la película vas a tener a muy poca gente satisfecha. Porque durante la mitad de la peli, que es ese tramo que yo digo, Ryan Reynolds suelta broma, broma y broma y broma. Y vos, claro, como estás viendo Blade, vos decís, ¿pero qué estás esperando que me ría? Porque nadie más se ríe, lo que está diciendo tampoco es gracioso, porque los demás no acompañan, porque la película no acompaña, porque el tono no acompaña. ¿Qué pasa? Muy incómodo. Y también es incómodo verlo a Ryan Reynolds soltar bromas que no están causando gracia, que no tienen el efecto deseado. De verdad, cada vez que soltaba una broma es como cuando vos contás un chiste y nadie se ríe. Pues esa sensación es la que me acompañó durante este tramo de película. ¿Y por qué digo que Ryan Reynolds está mal ubicado en esta película? Porque cuando a Ryan Reynolds lo ponen en el mismo escenario
que los tres payasetes, esos dos hermanos vampiros y el vampiro forzudo, que son los tres personajes muy satirizados, muy cómicos, cuando él está con esos tres, esa escena es divertidísima. Él se los come con papas y él es quien domina toda la escena. Ahí se transforma en Deadpool. Y ahí sí me reí, porque ahí todo acompaña a esas bromas que él está haciendo. Pero es el único momento. Ese es uno de los problemas, que tenemos varias ocasiones donde la película pretende ser una comedia. Mal. El otro problema es que el villano que eligen para la película es Drácula, ¿ok? Drácula, y lo ponen a interpretar a Drácula, a Dominic Purcell, un tipo que no tiene carisma ninguno. Yo le pregunté a mi esposa, antes de decirle quién era el actor, le pregunté a mi esposa, vos, si te dicen que el malo de la película es Drácula, ¿qué actor te imaginas? Y ella me quedó pensando y me dice, Robert De Niro, que para vos podrá ser este o cualquier otro, no importa. El punto para mí es que Robert De Niro es un señor actor. Vos, si pensás en Drácula como villano o Drácula como personaje, esperás un actorazo, alguien que tenga mucho registro, alguien que tenga carisma, alguien que sepa hacer una actuación atractiva, atrapante. Y este actor, Dominic, es todo lo contrario, pobre. Él es para ponerlo a pelear. Y nada más, no lo hagas hablar mucho, porque no sabe, pobre. Le vino gigante el papel. Y encima, también se vio perjudicado por esto de que la película en algunas ocasiones quiere ser una comedia. Hay algunos momentos de Drácula que sobran totalmente y que incluso uno de ellos, que es cuando él sale a caminar por la ciudad, que le hacen unas tomas que eso parece un videoclip, y vos decís, ¿esto a qué viene? ¿A qué viene? Me quedé un poco mexicano, ¿no? ¿Esto a qué viene? Y entra en una tienda con productos así góticos y con cosas de vampiros, donde obviamente triunfa Drácula, el Drácula más infantil, o no tan infantil por la tienda que es. Pero bueno, que ahí nada, que ve que lo han convertido, su figura de Drácula está convertida en cereales, en juguetitos, en esto, lo otro. Se enoja y los mata. ¿Y qué me importa? ¿Qué le da esto a la trama? Nada, vos sacás esta escena y la película sigue funcionando igual. Después también hay una persecución, en mi opinión, larguísima de Blade corriéndolo a Drácula, que vos decís, ¿por qué tiene que salir corriendo Drácula si es el más poderoso de todos? Pero sale corriendo, después agarra un bebé, todo para ponerse a charlar en la cornisa de un edificio y decirle algo que podría haber dicho en la habitación. Mirá, si en la habitación donde se lo encuentran hace esos movimientos rapidísimos, superpoderosos, liquida a los dos compañeros de Blade, los deja medio muertos, y a Blade lo deja ahí, pim pam, y le dice lo mismo que le dijo en el edificio, pero la hace más corta. Blade 2 es un 7,5, Blade 1 es un 7, pero esta película, por tono, muy disonante con lo que vimos en sus predecesoras. Luego, por la incoherencia en el mismo tono, porque si vos me decís que la 3 es una comedia de acción, no sé, a Thor 3 le salió bien, pero es que ni siquiera eso, es un híbrido mal hecho, entre comedia de acción y película de terror-acción como las otras dos. Por las actuaciones desubicadas, fuera de lugar que tienen los personajes que ya he mencionado, y por una mala elección en el actor que va a interpretar al gran personaje de Drácula, por estas cosas, la película, mirá, salva que es entretenida, pero es un 5 de estos que vos conseguís porque le presentaste 3 trabajos de fin de curso al profesor. 5 raspadísimo, mal. La banda sonora bien, igual que las otras dos, Tekken 3, y en aspectos técnicos cumple, pero fue decepcionante, la verdad. Ordenadas de mejor a peor, la lista de películas sobre la saga del vampiro Blade queda de la siguiente manera. Gracias por acompañarme, un saludo, chau chau. Y ahora que me he acordado, la hora de caer en brazos de Morfeo ha llegado. Buenas noches.